pasa al lugar de trabajo, los accidentes graves, ¿cuándo ocurren? Cuando la gente quiere apurar la pega para irse a la colación o apurar la pega para dejar la lista, ¿no es cierto?, antes de que termine la jornada. Normalmente allí ocurren los accidentes más graves, incluso con consecuencias de muerte para uno o más trabajadores. Esto es grave. Y esto está, ¿no es cierto?, relacionado con lo que pasó el viernes en la noche. La Mira había trabajado durante todo el día y del trabajo se pasó para acá. Sonia había trabajado todo el día y después del trabajo se había pasado para acá. No sé quién más había trabajado, pero había estado con la presión normal de todo el día y terminamos acá a las 12 de la noche, más o menos. Claro, la jornada había comenzado a las 8 de la mañana y había sido un día continuado. Entonces, comprensible que producto del agotamiento y que el cuerpo está pidiendo descanso ya después de esa exigencia. Jenny también había estado todo el día en sus funciones como dueña de casa y de igual manera. Entonces, que ocurra una desconcentración es esperable. No es una cosa para asombrarnos, no es esperable, es una cosa totalmente normal. Por lo tanto, no se aflijan si hay olor a quemado aquí, es producto de ese accidente, pero gracias al Señor, a ese Dios fiel que cuidó también su casa, porque podríamos haber lamentado un incendio de toda la manzana, que hubiese sido un poquito distintas las condiciones. Y a ese nivel fue el riesgo ya por el cual nosotros sufrimos, pasamos. Podríamos haber sido los causantes que se hubiese quemado toda la manzana, pero Dios, en su misericordia, solamente nos dejó este olorcito para acordarnos de que Él es fiel. Así que gracias a todos los que estuvieron trabajando, todos los que pusieron esfuerzo, el Señor va a compensar de una manera mayor. Él sabe hacer las cosas perfectas para todos nosotros. Así que ánimo y sigamos adelante, porque con Cristo Jesús somos más que victoriosos. La bendición nos acompaña. Entonces vamos a ir a nuestro tema ahora, ya que la misma ya se tomó un vasito de agua, un poquito de agua. Hay algo que nosotros hemos tocado en otras ocasiones y que hace ya 25 siglos un griego que se le llama el padre de la medicina, Hipócrates, él concibió lo que él llegó a plantear como una teoría que describe el comportamiento humano y se conoce como la teoría de los temperamentos. Y es algo que utilizan los psicólogos, los psiquiatras, para poder comprender, para poder analizar y para poder dar respuesta a determinadas conductas del ser humano. Hay otras teorías también, pero no nos vamos a ir a otras, sino que vamos a enfocarnos a esto. Y hay algo que quiero tocar un poquito más con ustedes para introducirnos, ¿cierto?, al tema principal de hoy. El temperamento en el ser humano es algo que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Curiosamente, anoche, mientras estábamos cenando, se tocó el tema, que yo no pensaba, yo tenía mi sermón preparado, y se toca el tema. Entonces, tuvimos un lindo diálogo al respecto, donde se mencionó que el temperamento, por el poder de Jesucristo, cambia. Por la actividad de Cristo en la vida de uno, cambia. Y yo le dije, lamento decirle que eso es un error. El temperamento no cambia. Una de las cosas que nos acompañará durante todos los años de nuestra vida es nuestro temperamento. Pero esto no es malo. A veces alguien piensa, oye, qué terrible esto, ¿cómo el Señor no tiene poder? No, el Señor no tiene intención en cambiarnos el temperamento. Si alguien es callado, ¿no es cierto?, es introvertido, el Señor no quiere que sea dicharachero y que lo cuasi, que cuente chiste, que se ande riendo y que ande hablando todo el día. No está en su plan aquello.
El Señor quiere que nuestro temperamento nosotros lo conservemos y lo perfeccionemos por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Eso sí. Vamos a ver a continuación cómo va aquello. Pero si hay algo que nunca cambiará en nosotros es el temperamento. Y por eso que existen los líderes, por ejemplo, aquellas personas que naturalmente son líderes y cuando están bien orientados son excelentes líderes, excelentes personas que guían a otros y conducen a las personas. Y son naturales, ya está en ellos. Y aunque no tengan una capacitación, no tengan un perfeccionamiento, ante cualquier situación ellos tienen la capacidad de detectar los elementos y ordenar el cuento para darle un camino de salida a una situación que puede ser crítica. ¿Dónde se origina aquello? En el temperamento de la persona. El temperamento, en resumen, son todas aquellas cualidades con las que nace un ser humano. Si nosotros pudiéramos decir, pero ¿dónde está depositado? ¿Dónde está el temperamento del ser humano? Podríamos decir que está en el corazón. No en este músculo, sino que lo que nosotros metafóricamente llamamos el corazón, que es el centro de las emociones, de los sentimientos y de la motivación. Allí descansan ya todos estos elementos que caracterizan el temperamento del ser humano. Ahora bien, el temperamento cuando tiene, se puede decir, cuando pasa por la escuela, ¿no? Va manifestando lo que hay en el corazón de la persona. Eso es lo normal. Aunque hay casos también de personas que muestran una cara, pero interiormente no es lo que son. Muestran una apariencia que puede ser movida por agradar a los padres, agradar al novio, a la novia, al jefe, ¿ya? Y quiere mostrar una cierta postura, pero que realmente no es, y es una tremenda lucha interior, producto de aparentar ser lo que no es. Y hay personas que actúan de esa manera. Pero cuando nosotros somos naturales, no estamos escondiendo algo, lo que aflora es el temperamento que va, ¿qué podríamos decir? Que va, no quiero decir enriquecido, pero que va siendo potenciado por los padres de quien nace esa persona, dónde se crió, dónde estudió, en el barrio donde nació, la raza a la que pertenece, el país donde nace, la ciudad, en fin. Todos los componentes que van de alguna manera van tocando y van ya afectando, pero el temperamento base no cambia. Si una persona es sanguínea, que es muy alegre, muy risueña, ¿no es cierto? Y habla y se ríe estrepitosamente, esa persona va a morir igual. ¿Han conocido personas así? Y se ríen y conversan, y alguien se les cruza por el camino, nunca han conversado con él, pero no tienen ningún inconveniente en entablar una conversación de cualquier tema, y hablan, y pueden estar hablando durante horas, y son felices, están en su ambiente. Y hay personas que son muy silentes, muy pa' dentro, decimos nosotros, que es un término muy chileno para luz al aire, ¿no es cierto? Y que les cuesta un mundo poder hablar con alguien que no conoce. Sabe que tiene que testificar de su fe, ¿qué le digo? Y finalmente se quedan callados. ¿Por qué? Porque son introvertidos, no hablan. Y eso no cambia, ya es el temperamento base. Durante toda su vida va a mantener, porque es parte de la característica, de la cualidad con la cual Dios lo creó,
y toda su vida va a responder de la misma manera. Es como la estatura de la persona. La persona llega a una estatura y de ahí, por más empeño que le haga, no va a subir 30 centímetros, no va a crecer más. A menos que se taque unos tacos altos, así como los que usa la Bibi. Ahí podrá crecer unos 10 centímetros, pero de manera natural. Y el Señor dice, ¿quién podrá agregar un codo, ¿no es cierto?, a su estatura? Yo recuerdo que mi hermano, el que me sigue, siempre tuvo un complejo por ser chico. Y es, no sé cuánto, unos 5 centímetros más bajo que yo. 6 centímetros. 6,33. Pero siempre buscaba y de repente escuchaba de que ahí había un médico por ahí que hacía crecer y él quería ir donde ese médico y quería usar zapatos con algo escondido adentro para verse más alto y siempre luchó con aquello. Yo no sé si todavía seguirá luchando, pero era para él un deseo de crecer. Y nunca va a crecer, nunca va. El temperamento igual nos acompaña durante toda la vida. Yo recuerdo que cuando veía al Paulo caminar, por ejemplo, y el estilo que tiene él es muy parecido a su padre. Y gestos que tiene que son, y él no se crió con su padre, pero ¿y de dónde aprendió esto? ¿No es cierto? ¿De dónde lo aprendió? Y uno se pregunta, de repente, no hay caso, ¿no? No hay caso. Es el temperamento heredado, que afecta a la persona. No es que le afecta negativamente, lo hace ser lo que es. Y Dios lo crea, y Dios en su diseño hace que seamos nosotros de esta manera. Hay algunos estudiosos que dicen que los hijos sacan el temperamento o lo heredan de los abuelos. Son más parecidos a los abuelos que los padres. Bueno, dejémosle eso lo entendido, no es un problema nuestro. Pero que hay nietos parecidos, ¿no es cierto?, a su abuelo, los hay. Bueno, eso es. Ahora bien, ¿quién es usted verdaderamente? Es lo que se conoce como el temperamento que viene trabajándose interiormente y lo identifica usted plenamente. Y esto se conoce como carácter. Y cuando hablamos de la personalidad, es la fotografía que nosotros mostramos, que puede ser igual a lo que hay en nuestro corazón, si somos honestos, si somos íntegros, o puede ser distinta porque estamos mostrando una imagen que verdaderamente no somos aquello. ¿Cómo nos ven los demás? Es la personalidad. Pero la personalidad es el temperamento transformado por todos estos elementos, ¿ya? Todos estos elementos externos. Nace con un temperamento el individuo, pero si es un hijo que nace con padre ausente, eso viene a afectar, ¿ya?, a tocar su temperamento y finalmente es el carácter que muestra la persona. Si la educación que recibe en su infancia, en el hogar, en el jardín, en el colegio, estamos hablando de los primeros, ¿cuántos años más o menos los que marcan el resto de la vida de los seres humanos? 7 años. Dentro de los 7 años, que es la instrucción infantil, ya también va a marcar. ¿Qué es lo que va marcando? El temperamento. Pero finalmente es lo que siente, lo que piensa, cómo es la persona interiormente. Es el carácter. Aquellos jóvenes, aquellos adultos a veces, que tienen unas reacciones media extrañas, y ¿qué bicho le picó? Y puede ser producto de la ausencia del padre o de la madre en la infancia. Y son casos que son muy comunes, Maggi, son muy comunes. Ayer conversaba con la mamá del Cevita y me decía que ella había conocido a su madre biológica como a los 8 o 9 años. Y fue de una manera traumática.
Porque de pronto, con todo respeto, lo digo, no es sino que es para graficar, de repente dice, y ella me lo mencionó de esta manera, conversando ahí en la mesa, que alguien le dijo, mira, esa es tu verdadera mamá, sin que ni siquiera la hubiesen preparado a ella emocionalmente, porque ella, su mamá era esta otra, quien la había criado desde los 3 meses, parece. Entonces uno dice, ¿y este comportamiento? Bueno, cuando uno conoce la mayor cantidad de elementos de la vida de la persona, puede tener un mejor diagnóstico de por qué tiene determinadas reacciones la persona en la adolescencia o en su vida adulta. Entonces, ahí es donde está el carácter trabajando, y lo que nosotros permitimos que los demás vean se llama eso. Algunos dicen, oh, este tiene doble personalidad. No, no tiene doble. Es un hipócrita. Porque está mostrando algo que no es. No es que tenga doble. Nadie tiene doble personalidad. A menos que tenga un demonio que lo está... pero ese es otro cuento. Y esto cobra mucha importancia. Vamos con la... ¿Alguien está atrás o no? Cobra mucha importancia porque aquí tenemos nosotros una tremenda ecuación. Y esta ecuación quiero que la compartamos juntos. Cuando nosotros hablamos del temperamento, tenemos una sumatoria de factores que influyen en la persona. TH es el temperamento heredado, ya lo dijimos, ¿no es cierto?, de nuestros padres. Y Dios, en su plan perfecto, diseñó que así fuese. El TH es el temperamento heredado, más la instrucción infantil, más el amor paterno, más las experiencias de la vida, más los hábitos, más la educación formal, más la autodisciplina, más la motivación, más la actitud mental, más la salud y más tu comportamiento. Todo ese cóctel, tú lo metes dentro de la costelera, ¿no es cierto? Y es el temperamento que te va a acompañar por toda tu vida. Es el temperamento heredado más la influencia de todos estos factores que estamos compartiendo. Y probablemente otros más también. Vamos a la siguiente. Sin embargo, si ustedes observan, algunos de estos elementos cambian de colores. ¿Por qué? Porque sobre ellos, usted y yo tenemos influencia y control sobre nuestro temperamento. Pero ¿cómo si usted dice que no cambian toda la vida? No, el temperamento heredado, el TH. Pero los otros factores son los que van modelando el temperamento, ¿no es cierto? Lo van afirmando en una determinada dirección. Y usted y yo tenemos sobre nuestro temperamento control sobre estos 3 factores. ¿Cuáles son? Los hábitos. ¿Usted se lava los dientes todos los días? Yo me he quedado dormido en la noche sin lavarme los dientes. Me he quedado varias veces dormido. ¿Y sabe usted que por alguna causa despierto 1, 2, 3 de la mañana y me tengo que levantar a lavarme los dientes y volver a la cama? No me puedo quedar durmiendo después de haber despertado esa vez porque sé que tengo que lavarme los dientes o si no, quedo expuesto a las caries. Y esa cuestión la aprendí, ¿no es cierto?, desde niño. Fue un hábito y ya modificarlo, o sea, se puede. Los hábitos son modificables. Pero ya está arraigado, está establecido, es parte de mi temperamento. O sea, ya hay muchos hábitos. Lo que pasa con los matrimonios también, cuando pasan algunos años y después las personas hacen cosas iguales. Pero cuando recién se casaron, no lo compartían, eran distintos. Pero en algún momento
ya convergieron y comenzaron a practicar determinados hábitos que son propios de ese matrimonio, de esa familia, y que es distinta a los hábitos, ¿no es cierto?, que tienen la familia de los padres o del esposo o de la esposa. ¿Por qué? Porque van construyendo sus propios hábitos. Y sobre estos tenemos control. Por ejemplo, algo especial. Yo conocí al Señor, dice alguien, cuando tenía 37 años. Otro lo conoció cuando tenía 53 años. Y nunca en su vida había orado. Y ahora tiene un hábito de oración. Y ora a determinada hora todos los días, de manera regular. Los hábitos se pueden entonces modificar. Aquí hay un ejemplo. El otro sería M. ¿Qué es lo que era la M? Ya se me olvidó. La motivación. La motivación. Eso es interesante. Personas indisciplinadas, por ejemplo, que en algún momento de su vida algo le hace clic, no sé, y empiezan a experimentar una motivación por algo en particular. Bueno, eso lo controlan. Y la otra, el tercero, es la actitud mental. Hay cosas que yo, ¿no es cierto?, voy trabajando en mí para reaccionar de determinada manera. Pero es que no, si hoy día es feriado no lo haga. No, es que yo tengo una programación, ¿ya? Y es un software que yo ya, ¿no es cierto?, lo tengo arraigado y no acepta ninguna clave que lo cambie. Y ese software que está en mi cerebro no permite que si yo lo tengo programado a las 6 de la mañana, ¿no es cierto?, se cambie a las 9 de la mañana porque está programado. O si no, pregunten a la Gladys. Dice, oye, Jorge se sigue despertando a las 6 de la mañana aquí ya. Y no me deja dormir. Y a mí me gusta dormir. Bueno, sigamos, Natita. Ahora sí que vamos a ir más rápido con esto, porque vamos a ir trabajando. Ahora, nosotros tenemos un potencial como seres humanos, pero este potencial también se viene enriqueciendo, fortaleciendo por la presencia del Señor cuando nosotros lo invitamos a que esté con nosotros. Durante la semana yo le mandé una gráfica y después me di cuenta, ayer me di cuenta en la mañana, que cuando la copié me había equivocado. La corregí. Y que dice relación precisamente con el versículo de Mateo capítulo 22, donde dice, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Se acuerdan que conversamos eso la semana pasada? Bueno, hay una cosa elemental. Y lo elemental en esto es que Jesús conoce perfectamente al ser humano. Nada se le escapa, porque Él nos creó. Él es el creador del ser humano. Nos conoce y sabe que nosotros tenemos cuatro esferas en la vida que conforman el ser humano. Y cuando Él declara, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con toda tu fuerza, estaba describiendo las 4 áreas del ser humano conforme Él lo había creado. En consecuencia, nosotros dijimos que el corazón, ¿qué era el corazón? De las emociones, sentimientos, motivaciones. El libro de Proverbios dice, según es el hombre en su corazón, así es él. Ahí donde están las emociones, los sentimientos y las motivaciones. Allí dice el Señor en su palabra, así como es el hombre en su corazón, así es él. Y aún más dice, ten cuidado con aquel que te invita a comer a su casa, porque si este no es de los que invita, es que algo está tramando. ¿Por qué? Porque según es en su corazón, así es él. Aunque haga cosas bonitas, pero esa persona está, ¿no es cierto?, conforme está su corazón. La segunda esfera es la mente.
Y la mente es muy interesante porque la mente tiene, ¿cómo decían por ahí? Las neuronas. Alguien se reía, las neuronas. Pero tiene más de 15.000 millones de células que están trabajando permanentemente, sincronizadamente, y están llenándose. Llego hasta allí nomás. ¿De qué se llena? Eso todavía no lo quiero tocar. Leí un artículo que decía que tiene hasta 33.000 millones de células, ¿no es cierto?, el cerebro que las controla, las neuronas. 33.000 millones de células. ¿Y quiénes llenan esa? Nosotros. Nosotros las alimentamos, nosotros las llenamos. Si nosotros las llenamos con basura, lo que habrá en nuestra mente, lo que estará aquí en nuestro pensamiento será entonces, usted ya sabe. Pero si lo llenamos con la palabra del Señor, lo llenamos, ¿no es cierto?, con la revelación de Dios, con la luz del Señor, lo que estaremos llenando es nuestra mente, será, ¿no es cierto?, con vida. Está el alma. La tercera esfera o la tercera área, ¿no es cierto?, de la cual está formada el ser humano, el alma. El alma es el centro de la voluntad, de la vida del ser humano. Dios dice que cuando creó al hombre, lo creó como un alma viviente. A diferencia de los animales, como un alma viviente. Y hace una diferencia. Por eso que aquellos que luchan por, ¿no es cierto?, por los animalitos, aquí qué sé yo, es loable su gesta. Pero el Señor Jesús dice, ustedes son más valiosos que cualquier animalito. Y que cualquier otro ser vivo. ¿Dónde está la nata? Que cualquier plantita. ¿No está la nata? En Mateo capítulo 6, el Señor dice, mira los pajarillos. No trabajan. No hacen tejidos, no están con el palillo ahí. La pajarita. Y Dios cuida. ¿No valen ustedes mucho más que aquellos pajarillos? El Señor Jesús ahí hace una declaración categórica. Por eso que es muy loable aquellos que se ocupan de los animales en el mundo, está bien, pero cuidado, el ser humano es más valioso. Eso lo dice el Señor. Igualmente las flores, las plantas, mira qué hermosas las flores del campo. Ni Salomón con toda su majestad, con toda su grandeza, se vistió tan maravillosa y tan hermosamente como las flores del campo, las flores silvestres. Si yo cuido de aquello, si yo cuido, como dice ese himno, de las aves, también cuidaré de ti. Y qué hermosa la reflexión del poeta ahí cuando recibe e interpreta de esta manera para escribir aquel himno, inspirándose en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El alma. El hombre no es un animal, es un hombre hecho a la imagen, a la semejanza de Dios. Es el único ser que tiene la capacidad de poder relacionarse con Dios. Y así fue como lo hizo un alma viviente. El hombre, la mujer es un alma viviente. Alma es allí donde está verdaderamente la vida del ser humano y donde está la voluntad, es el centro de la voluntad. A lo mejor usted después se va a complicar porque a su novia le va a decir, te quiero con toda mi, con el corazón, con la mente, con el, ¿qué le digo? Te amo nomás, le digo así nomás, así a la rápida. Y están las fuerzas.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y aquí es la fuerza? La fuerza física. La fuerza física. Vamos a ver un hermoso... Ya eso lo tocamos. Veamos ahora gráficamente lo que estamos hablando. Miren el monito que está allí. No se ve con toda claridad, pero está hablando de las 4 áreas. ¿La leen ustedes? Muy bien. Ahora veamos lo que está allí, donde están las neuronas. Ya no voy a decir más neuronas, porque si no después me va a decir que me estoy burlando. Veamos ahí donde está el cerebro. Mire, al lado izquierdo vemos, ¿qué cosa? Se puede ver, ya. En el centro, un gabinete, ¿no es cierto? Allí un cárdex, donde está archivada toda la información, la mente. ¿Y al lado derecho? Muy bien. ¿Y qué ven ustedes a la derecha? ¿Ah? Una cruz. ¿Ven toda la cruz? Ven toda la cruz. La Biblia habla del hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Vamos a revisar estos 3. Cuando habla de hombre, no es que está excluyendo a las mujeres, está hablando del género. El hombre natural es el hombre sin Dios. Aquel que nunca ha escuchado a Dios, aquel que se declara agnóstico o ateo, aquel que no le importa el Señor, no le importa Cristo, no está dentro de sus intereses, ya, fuera. Por lo tanto, el hombre natural tiene corazón, tiene mente, pensamiento y tiene alma, porque Dios así lo creó. Veamos el segundo caso. Síganos, porque esto ya lo hablamos. Sin embargo, Sin embargo, tenemos que ver algunas cosas. El hombre natural, aquel que no tiene fe, aquel que no descansa en Dios porque no le conoce, aquel que no tiene información, fíjense quién está en el trono de su vida. El yo, ¿no es cierto? El yo, el mismo, yo. Y Cristo, graficado por la cruz, está fuera de su vida. Sin embargo, es una persona que lucha con la culpa. No es que esté todo el día y todos los días, pero tiene eventos de lucha porque viene sobre él culpa. Hay momentos en que viene la meditación, viene la reflexión y experimenta culpa, experimenta temor y no sabe cómo canalizar el temor, experimenta un vacío. Ese vacío que experimenta en su vida es producto de la falta de Dios. El Dios para esa persona es el vacío que está en su vida. Experimenta miseria, se siente a sí mismo miserable, confusión en determinados eventos de la vida y también en un momento piensa, uy, ¿y para qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué estoy haciendo aquí? Tengo 30, 40, 50 años, ¿y para qué? Es porque no tiene propósito su vida, carece de él. Siguiente. La palabra del Señor dice, leamos todos juntos, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y aquí viene un cambio en ese hombre natural. ¿Cuál es el cambio? En que ahora es hijo de Dios. Sin embargo, la naturaleza propia del ser humano la va a arrastrar toda la vida. Nunca se va a poder despegar de su naturaleza humana.
La nueva naturaleza, que es la naturaleza en Cristo ahora, porque ahora es hijo de Dios, esta nueva naturaleza está abriendo al creyente a una nueva fuente de poder que viene a calmar y que viene a dar respuesta y que viene a dar frescura a su alma por las culpas, por los temores, por la falta de propósito, por la confusión, ¿ya? Y ese vacío ha sido llenado. La vieja naturaleza, sin embargo, sigue queriendo influir en él para que siga pecando. El hombre en su estado natural es un hombre que peca siempre. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia de este Dios, de este Señor que está, que lo ha creado. No tiene conciencia porque no le ha conocido. En el caso del creyente ahora, tiene una nueva naturaleza, porque cuando creyó pasó a ser hijo de Dios. Es decir, nace de nuevo a una nueva realidad, hijo de Dios. Pero su naturaleza vieja, que es la humana, que es la herencia contaminada que arrastra al ser humano, le sigue toda la vida y siempre, ¿no es cierto?, buscando y queriendo pecar. Y se quiebra la cabeza, ¿no es cierto?, yo no quiero pecar. Y vuelve a caer nuevamente. Ahora, ¿cuál naturaleza domina al cristiano? Natita, más rápido. Entonces, la pregunta es, ahora para nosotros, ¿quién está en control de nuestra vida? Durante la semana el Señor me iluminó y me mostró a compartir con ustedes precisamente sobre estos escritos que han sido verdaderos bestsellers. Y encontré uno del cual se habían vendido más de 30 millones de ejemplares. O sea, el escritor de ese libro hoy está multimillonario. Un solo libro. Pero hay una gran cantidad de libros. Por ejemplo, El alquimista, de Pablo Coelho, famoso, amigo de la Cecilia Boloco, un escritor muy famoso. ¿Quién se ha comido mi queso? No sé si ustedes se acuerdan de un libro que salió hace ya unos 15 años atrás, muy famoso. Inteligencia emocional, ¿te acuerdas, Janita? La inteligencia emocional. Y se vendieron millones de ejemplares de esos libros. Incluso el libro que dice Una vida con propósito, también fue un bestseller. Fue el libro más vendido del año, en el año 2003 creo, 2004 por ahí. Famoso. Y todos estos libros tenían algo en común. ¿Y qué era? Eran libros de autoayuda. ¿Se acuerdan que el devocional del miércoles, creo yo, les compartí a ustedes? ¿Leyeron los devocionales o no? ¿O estoy hablando con estudiantes muy porros? Haz esto. El vendedor más grande del mundo de Hugo Mandino fue muy famoso también. ¿Te acuerdas, Iván? ¿Lo leíste tú? Lo leyó también, ¿ves? De Hugo Mandino, sí, famoso. Son libros de autoayuda. Ahora, cuando hablamos de autoayuda, estamos hablando de utilizar los recursos humanos o el humanismo para sacar un mejor rendimiento de mis propias capacidades. Y aún mis debilidades, potenciarlas para hacerlas fortaleza. Hacia allá apunta esto, con elementos del humanismo. Entonces, los autorrealizadores, que son estos que escriben de estos tipos y conducen, y dentro de ellos están la mayoría de los psicólogos, psiquiatras, los médicos y los científicos, los autorrealizadores dicen, asume el control de tu vida, tú mismo. Sin embargo, observamos que ese pensamiento humanista lleva al ser humano a crecer en el egoísmo. Y este ha sido el tema que nosotros hemos estado predicando durante muchos meses, directa, indirectamente, en que hemos hablado que la humanidad se está centrando en sí mismo. Cualquier cosa que me beneficie a mí, lo tomo. ¿Ya?
¿Y cuál es el pensamiento que está en los muchachos, ¿no es cierto?, en los profesionales jóvenes que recién salen de la universidad? Agarran un trabajo, ¿no es cierto?, este otro trabajo le paga 10 lucas más, dejan el trabajo botado, se van para acá. Este otro le ofrece 50 lucas más, lo dejan botado y se van para allá. ¿Por qué? ¿Por qué están pensando solamente? Incluso no piensan ni siquiera en su familia. Están pensando en su propio bienestar. Y esta cultura que estamos viendo hoy nos lleva a estructurar nuestra vida de una manera egoísta, centrada en mí. El yo, el ego, centrada en mí. No, si yo estoy bien, mi familia está bien. ¿Y quién dijo que si tú estás bien, tu familia va a estar bien? ¿Podrá ser así? Sin embargo, en la palabra del Señor nos dice que Dios quiere controlar tu vida. ¿Quién controla tu vida? Y vamos a leer un maravilloso pasaje, 2 versículos. Leámoslo, pero abramos nuestra mente para leer esto, porque esto no es autoayuda, sino es palabra de vida. Leamos todos juntos. Por eso, volvamos al anterior. En amarillo dice, dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Eso es lo que nos dice Dios a nosotros. Dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Voy a repetir esta frase. Dediquen toda su vida. Ustedes, esto es para ustedes. Dediquen toda su vida. No solamente cuando vienen al culto, toda su vida. A servir a Dios y a hacer todo lo que a Él, a Él le agrada. Dedica tu vida a servir a Dios y a hacer en tu vida lo que a Él le agrada. Y aquí empezamos a sacarnos algunos mitos, por ejemplo, entonces Dios quiere que yo me reclute en un monasterio, ahí en las montañas. ¿No? Dios quiere que sigas con tu misma familia, con tu mismo trabajo, donde tú estás, pero que tu mente se abra a esta que es la realidad a la cual hemos sido invitados. Dios quiere que donde yo esté, donde Él me lleve, yo le sirva y con mi vida busque agradarle. Esto es adoración. Adoración no es estar aquí un día por semana cantando cánticos. Eso no es adoración, eso es religiosidad. Y no es lo que Dios quiere para ninguno de nosotros. Dios quiere que toda nuestra vida comience a estructurarse para que yo le sirva y con mi vida yo le sea agradable. Ahora, cuando hablo de mi vida, estoy hablando con el que verdaderamente soy yo. Esto es con todo mi corazón. Emocionalmente comprometido, mi voluntad, ¿no es cierto?, y mis convicciones, pero también mi motivación esté para servir al Señor y para agradarlo. Acuérdense que David, durante su vida, cumplió los propósitos en su generación. Esto es, agradó a Dios porque sirvió para el propósito para el cual Dios lo creó, para bendecir a su generación. Y cuando cumplió su propósito, dice que durmió junto al sepulcro del
padres. La palabra clave allí es durmió. No dice murió, durmió, porque hizo la voluntad del Señor. Y un poquito antes el texto dice que David agradaba el corazón de Dios. Y Dios, cuando miraba a David, siendo imperfecto, porque era como usted y como yo, no era ningún ser extraordinario, pero miraba el corazón de David y Dios se deleitaba porque en su corazón él era quien era verdaderamente y le adoraba ya desde sus emociones, sus sentimientos, comprometido. A lo mejor esto es distinto a lo que usted ha aprendido, a lo que yo le estoy diciendo ahora. Pero es lo que Dios nos dice a nosotros. ¿Queremos que Él sea el Rey? ¿Queremos que Él sea el Todopoderoso? ¿Queremos disfrutar de su fidelidad? Entonces no sea mentiroso, no sea hipócrita. Si Dios no está controlando su vida, entonces usted es un mentiroso. Si Dios no está en control de su vida, entonces no es rey. ¿De qué rey estamos hablando? Si usted hace su vida a la pinta suya, ¿usted no está reconociendo al Señor Jesucristo como su rey? Entonces nos transformamos en una patota mentirosa que estamos aquí, ¿no es cierto?, unos a otros, alimentando nuestra hipocresía, ¿no es cierto?, para calmar nuestras conciencias religiosas y cantarle a Dios. Lo que Él quiere es que a través de esta palabra nosotros ya seamos conmovidos por su palabra y nos analicemos. Jeremías dice que Él los llamó insistentemente a su pueblo y le dijo: vuelvan a las sendas antiguas, vuelvan a adorarme, vuelvan a buscar mi rostro, humíllense delante de mí y yo los bendeciré. ¿Y qué dijo el pueblo? No queremos, no te queremos, Señor, no, ándate, queremos hacer nuestra voluntad. Y hay creyentes que actúan así, le dicen rey, pero en realidad es un rey de juguete. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Y esta es fuerte, hermano, porque resulta que el mundo en que vivimos a nosotros nos mete a un molde. Ustedes tienen que pensar así. Ustedes tienen que funcionar conforme a un modelo capitalista de economía mundial, de mercado, globalizada, y ustedes tienen que funcionar y pensar así. Eso es lo que nos está diciendo el mundo. Y nosotros caemos en las redes de este mundo, que no nos conduce hacia Dios, sino que nos conduce hacia la perdición. ¿Por qué hay tantos creyentes que andan en el mundo, ya dejaron de congregarse, ya dejaron de servir a Dios? Porque se enfocaron en lo que el mundo está enfocado, en generar riquezas, bienestar, en adquirir bienes, propiedades, porque esto lo hace sentirse felices y satisfecho. El problema es que llega el momento en que el hombre no encuentra satisfacción. ¿Qué pasa con estos profesionales universitarios que nacieron de los estratos bajos, pobres? Llegaron, ¿no es cierto?, y son jefes en alguna empresa, son supervisores, son gerentes de empresa, qué sé yo, y se ponen autoritarios. Y se creen que son los dueños del mundo. Yo recuerdo que conocí a un ingeniero comercial que estaba en esta, gerente de empresa, ganando muchísimo dinero, viajaba y de pronto lo despiden y todo ese mundo que había construido, de un día para otro se desmoronó. Había puesto su confianza en las cosas de este mundo, en los sistemas de este mundo, en las estructuras de este mundo, y había apartado su mirada del Señor. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros decimos: mira, el dinero es importante, pero no lo es todo. Hay otras cosas que son más importantes. Nosotros decimos esto, nosotros, los cristianos. Y cuando escarbamos un poquito más allá, ¿en qué estamos ocupados? En la plata, 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 en tener más plata. ¿Qué está controlando nuestra vida, Pepe?
Seamos honestos. El sistema de este mundo y no el Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice la Biblia? Y no vivan ya como vive todo el mundo. Hey, hijo mío, hija mía, ya no sigas viviendo como viven las personas en este mundo. Si tú estás buscando el reposo, el descanso, en la contemplación, en el yoga, ya, en las cosas de este mundo, cálmate. Y el Señor, ¿qué es lo que te dice, Coque? Venid a mí. No necesitas del yoga. No necesitas de estas sesiones motivacionales conformes a las estructuras humanas. Tú me necesitas a mí. Cambien, no me la cambien todavía. Cambien de manera de ser y de pensar. Manera de ser y de pensar. El Señor también nos dice, sean sabios, usen esto que les regalé y que los ungí cuando ustedes creyeron en mí y fueron hijos e hijas mías. Úsenlo, úsenlo. Cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. El Señor está hablando precisamente a las esferas de nuestra vida, al corazón, al alma y a la mente. Vamos, ahora sí, Natita. Pregúntate, ¿hago lo que quiere Jesús o lo que quiero yo? Seamos honestos, por lo menos una vez en el año. Hoy, seamos honestos. ¿Hago lo que quiere Jesús o lo que quiero yo? Mire qué buena la pregunta, porque a continuación Jesús me da y me habla como mi autoridad. ¿Tú quieres, no es cierto, que yo controle tu vida y tú quieres estar allí? Entonces me dice Jesús, ustedes demostrarán que me aman. Ustedes demostrarán que me aman, ¿sí qué? ¿Dónde está la voluntad del Señor? ¿Se han fijado que a veces nosotros nos vemos como el perro ese que corre alrededor tratando de morderse la cola y estamos ahí? ¿Cuál será la voluntad del Señor? ¿Qué querrá el Señor para mí? Y estamos dando vueltas, mordiéndonos la cola, buscando la cola y le damos unos tarascones y la cola se nos arranca y estamos dando... ¿Cuál será la voluntad del Señor para mi vida? Y el Señor dice, haz mis mandamientos, cúmplelos. Esa es mi voluntad. Pero es que, Señor, es que tú no entiendes porque resulta que estamos en otro contexto, estamos en el siglo XXI, estamos, ¿no es cierto?, ya. El Señor me vuelve a decir, si me amas, obedece mis mandamientos. Esa es mi voluntad para ti. Pero, Señor, otra vez con la misma, ¿no es cierto? Pero muéstrame, ¿cuál es tu voluntad? Y el Señor me dice, ahí está en mi palabra. Yo ya te la mostré. Ya te la he dicho, ya te la he hablado, mi palabra. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Demostrarán que me aman. Estamos hablando nosotros de corazón, las emociones, los sentimientos, las motivaciones. Demostrarán, tendrán un corazón sano, sí, y solo sí, como dicen los matemáticos, si cumplen mis mandamientos. Y por otra parte, hay cristianos que dicen, ay, pero es que es tan difícil seguir al Señor, porque es tan difícil cumplir con sus mandamientos, ¿sí o no? ¿Sí o no, Natu? ¿Sí o no, Janita? ¿Sí o no, Patita? ¿Sí o no? Es tan difícil. Y el Señor dice, mis mandamientos no son gravosos. Bueno, ¿son difíciles o no son difíciles? Y el Señor me insiste, no son difíciles. Y todo parte por una relación con Dios. Si yo amo al Señor Jesucristo,
yo voy a querer agradar el corazón de Él. Y voy a amarlo, y voy a servirle, y voy a actuar conforme Él quiere que yo actúe. Y yo lo buscaré, y si he pecado contra Él, me arrepentiré. ¿Por qué? Porque yo quiero agradarlo a Él. Le pediré perdón, el Señor me levantará, porque el Señor no quiere, cuando yo me arrodillo delante de Él, aplastarme, ¿no es cierto?, y pisarme. El Señor quiere levantarme, pero levantarme renovado, restaurado, lleno de fe, lleno del gozo de saber de que Dios está conmigo. Sigamos avanzando. 3 modernos estilos de vida. Por una parte está, siga la siguiente notita, el hombre natural, como dijimos, ¿no es cierto?, en cuyo trono de su vida o en su alma está el yo. Dijimos que el alma es el centro de la voluntad, de la vida misma, del ser humano. ¿Ya? ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando Dios creó al hombre, dice que sopló sobre él y fue un alma viviente, alma. La voluntad está en el alma. Y nosotros lo graficamos como el trono. Entonces allí está el hombre natural, el hombre que no incorpora a Dios en su vida, está su propio ego, yo. Está el autocontrolado, que es aquel que ha creído en Cristo, pero no consideró a Cristo en su vida. Si ese hombre se muere, se va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque conoció a Jesucristo, le recibió como su Señor y Salvador en algún momento de su vida, y la salvación no es un juego. Dios la regala de gracia, pero no vivió en obediencia al Señor. Y después se preocupó, ¿no es cierto?, de la autorrealización, de la autoayuda, de buscar por aquí, de generar riqueza, y ¿no es cierto?, se desvió. De repente venía a la iglesia, participamos porque hay que satisfacer la conciencia religiosa, ¿no? Porque ese vacío empieza a acrecentarse. Está Cristo, pero está Cristo arrinconado por allí. Está crucificado, ¿no es cierto? Y está botado más encima por ahí por el rincón del alma. Pero está. ¿Quién está en su alma gobernando en el trono de su vida? El ego, el yo. Pero es autocontrolado. Sin embargo, en su vida hay instancias en su vida en que va a experimentar frustración, ya se va a enfocar en la trivialidad, buscando compensar aquello que él sabe que tiene y que lo puede encontrar en abundancia en Cristo Jesús, pero no lo tiene. No lo tiene, ¿por qué? Porque él está enfocado en otras cosas. Cristo, sí, Señor, pero no me molesten mucho, déjame ordenar mi vida, hacerlo a mi pinta. Confusión, turbación, culpa e impotencia, ¿ya? Hay límites que no puede superar. ¿Por qué? Porque no está en comunión con el Señor, no le ha creído, no le ha conocido. Y finalmente está el cristiano bajo el control de Jesús, donde en el trono de su vida, ¿quién está? Si ustedes se fijan que la cruz que estaba afuera del trono ahora está, como lo muestra Natita ahí, ¿no? ¿Dónde está dentro de? Está en el trono de la vida. ¿Quién gobierna la vida? Es Jesús. Y por consiguiente, no se me arranque. Esa persona puede experimentar, pero fíjese, lo que puede experimentar es el shalom. Hagamos la diferencia, que es la paz que viene del trono de la gracia, del trono de Dios. Y esa paz no se encuentra en ningún lugar, con nadie, excepto con el Señor Jesucristo. Es la paz que viene de Dios, con la cual Él nos baña, nos bautiza, nos llena, nos inunda. La paz. Vivimos también en un ambiente de perdón, con conciencia permanente, en que si yo meto las patas porque soy de un temperamento demasiado agresivo, ¿no es cierto?, de repente ofendí a alguien, me pego los gomazos y digo, sabes tú, perdóname porque no tengo paz espiritual, porque yo te ofendí, yo te he dañado.
El perdón no es una fantasía, ni es parte de la retórica, es una realidad. Él perdona y recibe perdón. No solamente de Dios, sino también del prójimo. Experimenta el poder debido a la autoridad por la presencia de Cristo en su vida. Cristo está gobernando en ese creyente. En consecuencia, el Señor dice que a los hijos suyos les dio a todos sus discípulos autoridad y poder. Y ese creyente lo experimenta. No es el poder tampoco ni la autoridad que el mundo da, sino que es el poder que viene del trono de la gracia de Dios. Es el poder delegado por el Señor Jesucristo. Fíjese que el autocontrolado, que puede ser un cristiano, ¿no es cierto? Como ya dijimos nosotros, tibio decimos nosotros de repente. La última parte dice impotencia. ¿Se fija que es algo que le afecta a él? ¿Por qué? Porque resulta que recibe que un hijo se le diagnostica, ¿no es cierto?, una leucemia, y ese hombre o esa mujer siente impotencia porque gasta lo que tiene por consultar médico, por buscar la salud para su criatura, es su hijo, y encuentra que en realidad ha estado enfocado allá y nunca le dio la atención al hijo, nunca jugó con el hijo, nunca estuvo dándole un tiempo de su vida a su hijo, no ayudó a formar el temperamento ya del hijo. Y gasta, y siente una impotencia y comienza a llorar, y en su angustia, en su impotencia, se acuerda que hay un Dios al que él conoció. Pero las relaciones humanas, los problemas de salud, los problemas psicológicos, los enfrenta con la impotencia porque la autoridad de Jesucristo no está en él. Porque nunca lo invitó a su vida. Y ha vivido religiosamente sus años, pero frente a las dificultades, frente a los problemas, a las crisis, él reacciona, o ella, con impotencia, porque Cristo no estaba en el sitial que debe estar. Como dice allí, no estaba en el trono de su vida, sino su misma persona estaba allí. En cambio, aquel cristiano que está bajo el control de Jesús experimenta el poder y lo ve. Y no tiene que gastar plata en médicos, ni en clínicas, ni en hospitales, porque los hijos no se le enferman. Y si se le enferman, la oración del justo es eficaz. Las crisis matrimoniales, las crisis familiares ya no se enfrentan en solitario, se enfrentan con Jesucristo. Y el Señor envía a sus ángeles para apoyarnos, para alentarnos, para guiarnos, para aconsejarnos y para conducirnos hacia la fe en los tiempos de tristeza. Experimenta el gozo. El gozo es una realidad que el hombre sin Cristo no conoce. No lo conoce. ¿Qué será eso del gozo? Estar alegre, pero no es alegre. Porque el gozo es fruto de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero él lo disfruta. Disfruta el amor y una relación de amor con Dios y también con su entorno, con su prójimo. Y disfruta la vida. Como decimos nosotros, es una persona que vive la vida a concho. Le encuentra el sabor a la vida. Sabe disfrutar la vida. Y estas no son simplemente palabras bonitas, porque el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué significa eso? Para que la encuentren deleite de la vida. Le encuentran sentido. Tiene propósito su existencia, sabe para dónde van. Conocen el camino, transitan el camino y saben que al final del camino, ¿qué les espera a ellos? Conocen. ¿Por qué? Porque su vida es abundante y con propósito. Eso es lo que Dios nos da a nosotros. Veamos qué más tiene para ofrecernos el Señor. Ahora, ¿cómo fortalecer las debilidades?
Sigamos avanzando. Leamos todos juntos. De modo que si alguno está en Cristo, esta es una promesa de Dios para nosotros. Tenemos que pegarnos la transcurrida. No podemos nosotros seguir encasillados a situaciones añejas. Y si nuestra mente vuelve y nos afecta emocionalmente y lloramos, nos sentimos mal, nos descomponemos por situaciones del pasado, entonces esto no lo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros no se lo hemos entregado al Señor. Yo fui un niño que me crié sin el apoyo de mi padre biológico. Yo se lo he contado otras veces. Y por lo tanto crecí con falencias. Dijimos nosotros, ustedes las expertas dijeron hasta los 7 años, ¿no es cierto? ¿Cuán importante es ese periodo en la formación del ser humano? Y yo tuve la falencia. No tuve el consejo, no jugué con mi padre, ya no sentí sus caricias, sentí el abandono, al contrario, ¿no es cierto? El desprecio. Y yo crecí con aquello en mi corazón. Y eso me provocó episodios de angustia durante los años de mi adolescencia, mi juventud, y había momentos en que yo me cerraba porque esto venía y me afectaba. Pero cuando conocí al Señor Jesucristo, se me abrió un nuevo camino, una esperanza. Y un día cuando estaba en mis tonteritas que me daban, porque me daban mis tonteritas también, patitas, y era producto de esto, lo pude identificar. Era producto de esta angustia, de estas faltas que tuve y que marcaron mi vida. Porque precisamente fue en ese periodo y el Señor usó a la Eli. Y un día me dijo, oye, tú ahora no puedes seguir acarreando tus traumas del pasado porque ahora tú eres un hijo del Señor y el Señor pagó en la cruz por ti. Él te dio una promesa de vida nueva y las cosas viejas pasaron. No puedes seguir ya allí encadenado a un pasado, un episodio. Ahora tú eres libre. Y ahí me pegué los gomazos, Jenny. Y de ahí superé esas trancas. 22, 23 años. Maggi, y desde ahí fui libre de todas estas ataduras del pasado. ¿Por qué? Porque le creí al Señor. No le creí por mí mismo porque no tuve la capacidad. Mi esposa me iluminó. El Espíritu la usó a ella para sanarme en mi corazón, en mi alma, que estaba herida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¡Aleluya! Las cosas viejas pasaron. He aquí en Cristo todas son hechas nuevas. Eso depende de mí. Si yo le creo al Señor y le obedezco, esa promesa es para mí. Pero si sigo atrancado, voy a vivir un amargado durante todos los días de mi vida. Y fíjese que hay muchos cristianos que viven así, Margarita. Son viejos, amargados. ¿Por qué? Porque no han permitido que el Señor les saque toda esa basura, toda esa inmundicia que han acarreado por años. ¿Cómo se manifiestan las trancas? En nuestra conducta en el día de hoy.
Por ejemplo, ¿cómo somos como maridos? Autoritarios, mañosos, castigadores. No le damos tiempo para jugar con nuestros hijos. No tenemos una respuesta amorosa con nuestra esposa. Ay, Pocuchito, dime que me amas. Ah, si tú sabes que te amo, ya, córtala. Esas reacciones significan trancas que aún están allí arraigadas y que no hemos sido capaces nosotros de creerle al Señor y decirle, Señor, sáname también de esta enfermedad, ¿no es cierto? Y que me hace reaccionar de esta manera. A aquellos que llegan a la casa, llegan mañosos, ¿no es cierto? Me tienen que respetar porque yo tengo que descansar aquí, yo soy el que trabajo. Esos brotes de autoritarismo son trancas. Y lo que estamos conversando, porque seguramente aquí hay más de algún trancado, el Señor le está hablando y le está diciendo amorosamente, hijo mío, descansa en mí. Porque yo pagué en la cruz para sanarte aún de tus peores trancas y hacerte libre, hacerte sano. Y por eso que nos dice, si alguno está en Cristo, entonces esto es para usted. Usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora son todas esas nuevas, todas. Señor, y esto también, y esto otro también, nuevas. Y nuestro temperamento lo empezamos a observar que es transformado por el Espíritu Santo en nosotros. Y es lo que quiere Dios. ¿Hay algo más, Natita? Parece que sí. El poder para cambiar. ¿Qué diferencia habrá cuando el Espíritu Santo venga a residir en ti? ¿Tu apariencia? No. Vamos a seguir siendo los mismos en apariencia. ¿Te volverás más inteligente? Tampoco. El Señor te creó con un IQ, ¿no es cierto? O coeficiente intelectual, y ese es tu nivel de inteligencia, pero no llores por ello. Alaba al Señor. Dale gracias. Es lo que te dio por creación, por diseño, para que tú seas feliz. Oye, ¿cómo me gustaría ser tan inteligente, pero tan inteligente como, a ver, ¿como quién? Como Eleodoro Mate. No, es que ese anda en la colusión de los papeles conformes. No, ese no. Oye, pero tiene miles de millones de chuta. No. Como el Hugo Bravo, como los ejecutivos de Penta, los dueños. No, tampoco, porque los compadres han pasado por la cárcel, no han pasado en harta plata. Pero, ya sé. Como Dávalo. No, tampoco, porque lo echaban de la moneda. No, ese compadre no es muy inteligente para eso, porque, a ver, ¿quién puede ser? Como Jadwe, tampoco. Ay, Señor, mira, gracias por hacerme como me hiciste. ¿Qué tengo que estarme comparando con otro? Si tú me hiciste buen mozo, me hiciste inteligente, suficientemente inteligente, pero en un momento de la vida tú te mostraste a mí y yo te recibí, te conocí como mi Señor, mi Salvador, y me hiciste tu hijo. Señor, y ahora yo vivo la esperanza de que cuando tú vengas por mi alma, tú me recibirás a la eternidad, y eso es certeza. Pero aquí en la tierra, Señor, dame sabiduría, porque eso sí que me falta. Muy bien, te dice el Señor, te hago más sabio y te doy más sabiduría. ¿Y dónde encuentras la fuente de la sabiduría, Cristian? En la palabra de Dios, que nos hace sabios. ¿Te volverás más inteligente? Ocasionalmente sí. Pero ¿cómo se te dijo que no? Momento, no terminé la idea. Cuando tú necesites, yo te voy a dar lo que tú necesites. Si tú tienes un CI de 83, yo te voy a dar 163 para que tú enfrentes esa situación y lo hagas con éxito. ¿Por qué? Porque yo quiero honrarte.
Amén, Señor, lo recibo y te doy la gloria a ti. Y el Señor va transformando nuestro temperamento por el poder del Espíritu Santo. El temperamento nos acompañará toda la vida, sí, pero le va a sacar brillo la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Sigamos, mi niña. ¿Dónde está el poder para cambiar? Allí está el corazón. El corazón. Y el Señor dice, así como es tu corazón, así eres tú. Allí donde trabaja Él. Sigamos avanzando. Mas el fruto del Espíritu es, todos juntos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ay, a ver, apáguelo y cámbiele ahí, póngalo todo en color que se vea visible, porque con esta lámina, Iván, te prometo que terminamos. Sí, es promesa. Póngala toda blanca, no importa, porque necesito que se vea bien. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Muy bien, vamos ahora, ¿qué significa eso? Leámoslo con calmita. Esta es otra versión más digerible. Y dice, el Espíritu Santo nos hace... ¿Qué significa? No, tranquilo. ¿Qué significa amor? Porque nosotros leemos el fruto del Espíritu es amor. Ah, qué lindo, pero ¿qué significa? Amar a los demás. El fruto del Espíritu es para relacionarnos con nuestro prójimo, no con Dios, ¿ya? Sino con nuestro prójimo. Por lo tanto, es amar a los demás. En segundo lugar, estar siempre alegres. ¿Está alguno triste? Cante alabanza, dice la palabra del Señor. Pero es que, Señor, es que me gusta estar triste porque así lloro. Llora, pero llora de alegría. Regocíjate en el Señor. Dice estar siempre alegre. Eso es gozo. No es episodio de alegría. Episodio de alegría es cuando yo estoy, ¿no es cierto? Estoy metido en un problema. Hoy tengo un chistecito último y le colocamos oreja. Estoy con todas mis cargas aquí, ¿no es cierto? Mis deudas, mis problemas familiares, mis problemas del trabajo, qué sé yo. Pero ya le pongo atención, a ver, algo alegre que salga esta cuestión. El chiste me hace reír. Ah, está bueno el chiste. Pero ¿cuánto me dura la alegría del chiste? Terminó el chiste, se va el amigo, porque sigue trabajando. Y después, si es muy bueno el chiste, de repente me acuerdo, me pego una risa, ¿no es cierto?, mientras sigo en lo mío. Pero eso no perdura. Lo que perdura es el gozo. Y el gozo solamente es el efecto de la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo se manifiesta eso de una manera mucho más coloquial? Dice, siempre alegres. ¿Se acuerda de ese himno, hermano? Siempre alegres estamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Estar en el camino del Señor nos trae a vivir en alegría. Ya, el gozo es siempre alegre. Y vivir en paz con todos. Esa es la paz. ¿Ya? Amor, gozo, paz. ¿Qué paz? Esa. Estar en paz con mi familia. ¿Cuántos están siendo, ¿no es cierto?, ejecutivos, gerente general, ya con harto contacto, buen sueldo, ya 37 millones de pesos en su cuenta corriente de sueldo mensual? Pero resulta que no tienen paz con su esposa, con su esposo. Ni siquiera ven a sus hijos. Como aquel ejecutivo que iba manejando, ¿no es cierto?, como a las 4 de la mañana y se dio vuelta a su vehículo porque iba a 180 kilómetros por hora y iba el hombre con una carga de estrés tan terrible, y había estado trabajando y porque tenía que entregar su proyecto a 1 de la mañana y se iba a descansar 2 horas, no veía a su mujer, no veía a sus hijos, una vida, pero ganaba mucha plata. Pero estaba diciendo acá, con todos. Gerson, tu hija va a nacer en un par de meses más.
No seas un padre ausente aunque estés allí en la casa. Que ella reciba de ti el cariño, que le cambie los pañales con caquita, que le lave la colita, que desde pequeñita ella pueda ver que su papá la ama y le manifiesta ese amor. Con tu esposa de la misma manera. No la descuides. No descuides a tus padres. No descuides a tus hermanos en la fe. Cuida las relaciones humanas. Vivir en paz con todos significa también compartir el amor. Yo le daba gracias a la Jenny ayer sentidamente. El domingo pasado me trajo una bolsita, coció pan amasado. En la mañana temprano me lo trajo como regalo para el pastor con la pastora. A lo mejor para ustedes simplemente eran varios panes, porque incluso el lunes lo trajimos para la radio para compartir con las chiquillas. Pero ¿sabe usted que yo estaba en una angustia? Y el gesto de ella, Dios lo usó para aliviar mi corazón. Porque el lunes tenía que pagar el arriendo y no tenía para pagar el arriendo. Y a través de eso, Dios me dijo que me amaba. Y sentí las caricias. Yo le dije, Jenny, no le dije esta parte, pero le dije, Jenny, el Señor a través tuyo me acarició. Y ayer, porque no había tenido el tiempo de conversar anteriormente, yo le dije, no sabes lo que hiciste, pero me bendijo. Y Dios me habló a través de ella. Entonces, en paz con todo significa también estar en comunión con la gente. No significa estar en paz, una paz intelectual. Significa una paz sacrificial en que yo trabajo por esto. Y para trabajar por esto yo debo tener relaciones humanas, partiendo por mi esposa, por mis hijos, los más cercanos, y enseguida, ¿no es cierto?, más allá. Nos hace ser pacientes y amables. Esto es el Espíritu de Dios, su actividad en nosotros. Y tratar bien a los demás. Tener confianza en Dios. Esto es fe, que no es una fe ciega, sino es una confianza que se sostiene en el tiempo y no baja. Hay tantos cristianos que un día nosotros están aquí adorando al Señor, felices de la vida, y el martes están deprimidos. Eso es lo que no quiere Dios de sus hijos. Porque estar en depresión, ¿no es cierto?, en angustia, significan trancas que no la han confrontado con Cristo Jesús y siguen viviendo con estas cosas en el corazón, en el alma, y Dios quiere sacarnos aquello para que vivamos en libertad verdaderamente. ¿Ya? Confianza en Dios significa, como cantamos hace un momento, fidelidad. A eso se refiere. Cuando el marido es fiel a su esposa es porque no anda picoteando por aquí y por allá, ¿no es cierto? Él se guarda porque es fiel para su esposa. No es fiel solamente los días domingos y de lunes a sábado. No, eso no es fidelidad. Fidelidad es permanente, es perseverancia, es constancia, es esfuerzo. Porque las mujeres nos acosan, pero nos guardamos para nuestra esposa. Eso es fidelidad. Y en la palabra del Señor, nuestra confianza en Dios no es el domingo en el culto. Oh, cuánta fe tengo en el Señor. Yo confío en el Señor. Confío. No es eso. Significa perseverancia. Yo confío el lunes, confío el martes, confío en las buenas, en las malas. Ser humildes. Ser humildes significa, reconocer mis debilidades. Porque yo, en mi carácter, en mi vida, yo tengo debilidades. Y yo reconozco que necesito de Jesús. Eso es humildad. Lo contrario es autosuficiencia, orgullo. Humildad significa eso, reconocer. Humilde con nuestra esposa, con nuestro esposo, reconocer que yo la necesito. Es decirle, ¿no es cierto?, mi vida, yo te necesito. Tú me haces feliz. Y cuando tú no estás, yo me siento, ¿no es cierto?, no me siento bien, me siento mal. No significa ser poco hombre, significa ser humilde, reconocer la necesidad.
Yo los necesito a ustedes para crecer en la fe, para edificarme. Yo necesito a mis hermanos en la fe. Y nos necesitamos los unos a los otros. Humildad. Y saber controlar también nuestros malos deseos. Y como dije, con este versículo terminamos. Que el Señor les bendiga. Pongámonos en pie. Padre, recibe la gratitud de nuestros corazones. Recibe la gratitud, Señor, de nuestra mente. Consciente, inteligentemente en esta hora, te damos gracias. Porque nos permite razonar, usar el juicio que tú nos has dado y reconocer, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y tantas de estas cosas que el pastor nos ha dicho, en las cuales no hemos meditado, sin embargo ahora entendemos que tú nos estás hablando a nosotros esta mañana porque hay algo que no ha estado funcionando bien y necesita ser corregido. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Y lo hacemos sentidamente, lo hacemos con el corazón, lo hacemos, Señor, con toda nuestra alma, con toda nuestra voluntad. Gracias, Señor Jesús, porque tú le das sentido a nuestra vida. Tú nos haces sabios, tú nos haces ser hombres y mujeres con valentía, con sentido, a conocer, Dios, que hemos sido creados, escogidos, redimidos, comprados por ti y por tu sangre para cumplir una función, un propósito en nuestra generación. Y por eso también te damos gracias. Y bendecimos tu precioso nombre. Te alabamos, Dios. Gracias por esta palabra que hemos podido compartir durante estos minutos. Gracias, Señor. Nos vamos con el gozo de haber estado en comunión contigo a través de nuestra adoración, pero también a través de la reflexión, la meditación de tu palabra. Hemos escuchado tu voz y hemos sido renovados por tu Espíritu Santo. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, por favor, abrácense. Díganse que se aman. No sea un saludo así nomás, ¿no es cierto? Sino que dígale a sus hermanos, te amo y te bendigo en el nombre de Jesús. Y quiero que las bendiciones de Dios las disfrutes y las experimentes plenamente. Sé bendecido, sé bendecida en el amor de Dios que está aquí con nosotros.